¿Sabías que hay salmos profundamente sanadores que la mayoría de los cristianos nunca leen? En medio de la angustia y el quebranto, solemos recurrir a los textos más conocidos, pero hay pasajes que, aunque olvidados, tienen un poder restaurador impresionante. En el Salmo 147:3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa no está limitada a unos pocos versículos populares, está impregnada en toda la palabra. Hoy profundizaremos en 3 salmos que han permanecido ocultos a los ojos de muchos creyentes, pero que contienen bálsamos divinos para el alma. Te mostraremos cómo estos salmos pueden restaurar tu ánimo, fortalecer tu fe y renovar tu esperanza en los momentos más oscuros. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay palabras en la Biblia que hemos leído tantas veces que se han vuelto familiares, casi automáticas. Pasajes que repetimos en momentos de angustia o gratitud porque ya están grabados en nuestra memoria. Sin embargo, en esa familiaridad también hemos pasado por alto tesoros escondidos, salmos poderosos, profundamente sanadores, que por no estar entre los más citados, permanecen ignorados. Y es allí, en esos versos olvidados, donde Dios ha dejado claves específicas para la restauración de nuestra alma. No se trata simplemente de encontrar algo nuevo en lo viejo, sino de redescubrir lo que siempre estuvo ahí, esperando ser activado por un corazón que escudriña con fe. La Biblia entera es viva y eficaz, como declara Hebreos 4:12. Pero hay momentos en los que ciertos pasajes se encienden con una fuerza particular. No porque hayan cambiado, sino porque nosotros estamos listos para recibir lo que dicen. Y eso es lo que ocurre con estos salmos que pocos leen. No están escondidos por accidente, sino porque Dios quiso que los hallaran los que verdaderamente buscan. Tal como afirma Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del rey es escudriñarlo. Lo que está oculto en su palabra no está fuera de nuestro alcance. Está reservado para quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Durante años muchos creyentes han buscado consuelo en el Salmo 23, fuerza en el Salmo 91 o arrepentimiento en el Salmo 51. Y todos ellos, sin duda, contienen poder y verdad. Pero existe una dimensión más profunda de sanidad espiritual, emocional y mental que Dios ha dejado en otros salmos menos transitados. Son textos que, aunque no estén enmarcados en cuadros o leídos en servicios dominicales, contienen promesas que cortan las cadenas del alma, que renuevan la esperanza y restauran la dignidad perdida. A lo largo de la historia hay testimonios que confirman esta verdad. Personas que en su desesperación abrieron la Biblia al azar, cayendo sobre pasajes que jamás habían leído antes y encontrando allí la respuesta exacta a su clamor. Recuerdo el testimonio de una mujer que, tras años luchando con ansiedad profunda, se encontró por primera vez con el Salmo 94. No era un texto conocido para ella, no lo había escuchado en prédicas, pero el versículo 19 le saltó al corazón como un bálsamo inmediato. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Fue como si esas palabras hubieran sido escritas para ella. Esa noche, por primera vez en años, pudo dormir sin temor. No por la repetición de un verso popular, sino por el descubrimiento de una palabra que Dios había reservado especialmente para ella. Cuando ignoramos ciertas escrituras, no solo perdemos contenido, perdemos acceso a dimensiones específicas del carácter de Dios. Cada salmo, cada línea revela un aspecto de su naturaleza. Y cuando saltamos páginas o limitamos nuestra lectura a lo conocido, también limitamos la forma
en que podemos experimentar su presencia. En estos salmos menos leídos, Dios se presenta como sanador silencioso, como consolador oculto, como guía en medio de la confusión interna. Son textos que no gritan, pero que susurran con fuerza divina en lo íntimo del corazón. Un ejemplo claro lo encontramos en el Salmo 34, y aunque algunos de sus versículos son conocidos, muchos creyentes nunca se detienen a meditar en su totalidad. En el versículo 18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa no se anuncia con trompeta, pero resuena con poder eterno para quien ha tocado fondo. Nos recuerda que Dios no está distante, esperando que nos arreglemos para acercarnos a Él. Al contrario, se posiciona junto a nosotros precisamente cuando estamos rotos. Esta verdad es reveladora, porque cambia la percepción que muchos tienen de Dios. No es un juez frío, mirando desde lejos. Es un Padre tierno que se arrodilla junto al dolor de sus hijos. Uno de los salmos más sanadores y menos conocidos es el Salmo 6. David, quebrantado, clama en palabras que pocos mencionan hoy: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se están yendo. Ciérrame más en día. Este salmo es una ventana al dolor interno, no físico solamente, sino existencial, y es allí donde radica su poder, en la sinceridad de un corazón que no intenta esconder su debilidad ante Dios. En este texto, David no se disfraza de héroe, no se presenta como vencedor, se muestra como un hombre desgastado, emocionalmente agotado, clamando desde el fondo de su humanidad. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que activa la misericordia divina. Dios no sana las apariencias. Dios sana la verdad desnuda de quienes se atreven a mostrarle sus heridas tal como son. Hay personas que han leído la Biblia entera sin detenerse nunca a considerar que algunos de los salmos menos populares fueron escritos en los momentos más íntimos y dolorosos de los autores sagrados. No fueron escritos para ser citados en conferencias. Fueron escritos como gritos del alma, como oraciones entre susurros de lágrimas, como declaraciones de fe que nacen cuando todo alrededor parece haberse derrumbado. Y por eso son tan efectivos, porque no buscan impresionar, buscan sobrevivir. Y en esa autenticidad Dios habita. Jesús mismo, en su humanidad perfecta, encontró fuerza en los salmos durante su tiempo en la tierra. En la cruz, cuando todo parecía perdido, citó un salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. En su momento más oscuro, Jesús no improvisó palabras. Sacó de lo profundo de la Escritura un clamor que ya había sido registrado siglos antes. Esto nos enseña algo crucial, que los salmos, incluso los que no solemos leer, pueden convertirse en anclas cuando nuestra alma tambalea. Que Dios, en su soberanía, inspiró textos específicos para momentos específicos en nuestras vidas. Y que quizás lo que necesitamos no es una nueva revelación, sino regresar a lo que Él ya dijo y que aún no hemos escuchado. Estos salmos ignorados son como pozos en medio del desierto. No todos los ven, pero quien los encuentra bebe agua viva. Son pasajes que no figuran en los versículos populares de las redes sociales, pero que pueden restaurar una mente atormentada o un corazón endurecido. La sanidad que ofrecen no es siempre inmediata, pero es segura, porque la palabra no regresa vacía, como nos recuerda Isaías 55:11. Cuando uno se expone con fe a estas escrituras, algo comienza a moverse por dentro.
No es emoción pasajera, es transformación espiritual. En muchas ocasiones hemos buscado soluciones externas a problemas que solo una palabra interna puede resolver. Y allí está el punto central, que estos salmos sanadores, al ser leídos y meditados, no solo nos alivian por fuera, nos restauran desde adentro, tocan memorias antiguas, reconfiguran pensamientos, alinean emociones con la verdad divina. Son como medicina espiritual que va directo a las zonas que ni siquiera sabíamos que estaban dañadas. Es importante entender que no todos los salmos fueron escritos en momentos de victoria. Muchos fueron compuestos en cuevas, en exilio, en persecución. Son textos nacidos del quebranto y por eso son tan eficaces para sanar, porque no prometen caminos fáciles, sino que acompañan en medio del valle. No eliminan el dolor, pero iluminan el proceso. Son lámparas a los pies, como lo dice el Salmo 119, 105, incluso cuando no sabemos hacia dónde caminar. El Espíritu Santo tiene una manera especial de guiarnos hacia esos textos cuando más los necesitamos. Quizás alguien que está viendo este video ahora mismo siente que su fe está al borde del colapso, que su esperanza está por extinguirse, que no puede más. Y es posible que lo que su alma necesita no sea un sermón nuevo, sino una cita escondida, una promesa olvidada, una línea que no ha leído antes. Ahí está la medicina. No en la novedad del mensaje, sino en la profundidad de lo eterno. Y es por eso que hoy estamos abriendo este espacio, para iluminar lo que ha estado allí todo el tiempo, para traer a la luz esos salmos que han sido ignorados, pero que Dios diseñó como refugio. No hay error más grande que suponer que porque un texto no es popular, no es poderoso. Al contrario, en lo que el mundo ha olvidado, Dios ha escondido su gloria. El alma humana es frágil, aunque no se vea con los ojos, carga marcas que a menudo nadie más conoce. Son heridas silenciosas que se alojan en lo profundo del ser y que ni el tiempo ni las palabras comunes logran sanar. Y en medio de ese dolor que no tiene forma visible, Dios ha provisto una medicina precisa, su palabra. Entre las páginas de los salmos existen expresiones que penetran hasta la raíz del sufrimiento y actúan como ungüento divino para el alma que ha sido quebrantada. Cuando el espíritu está cansado y el corazón no encuentra consuelo, hay versos específicos que actúan como restauradores silenciosos, regenerando áreas que incluso el alma ha dado por perdida. El Salmo 42 es una muestra clara de esta función sanadora. Aunque muchos lo pasan por alto, es uno de los textos más transparentes en cuanto al estado del alma en lucha interna. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. Aquí no hay una proclamación de victoria inmediata, sino una conversación directa entre el salmista y su propia alma. Este versículo revela una verdad profunda. La restauración no comienza con la ausencia del dolor, sino con el reconocimiento consciente de ese quebranto y la decisión firme de volver a mirar hacia Dios. Restaurar el alma no es un acto superficial, es un proceso donde lo más profundo del ser se alinea nuevamente con la verdad divina. No se trata de reprimir emociones ni de fingir estabilidad, sino de redirigir todo el peso emocional hacia aquel que tiene el poder de cargarlo. David en sus salmos comprendía que la restauración no sucedía porque el entorno cambiara, sino porque su enfoque espiritual se reordenaba. Por eso, en medio del clamor, repetía que su esperanza estaba en Dios, incluso cuando su alma se sentía turbada. El Salmo 31 también revela esta dinámica. En el versículo 9 leemos: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.
Esta declaración no oculta el sufrimiento. Presenta una imagen completa del quebranto que afecta no solo lo espiritual, sino también lo emocional y físico. Pero esa transparencia es precisamente lo que hace que la restauración comience. En la honestidad con Dios se encuentra la apertura para que su mano actúe. El salmista no presenta una oración pulida ni intenta disfrazar su dolor. Expone con crudeza lo que siente. Y en esa apertura el cielo responde. Uno de los elementos más poderosos de los salmos es que no ofrecen fórmulas mágicas, no prometen alivios instantáneos. Lo que ofrecen es verdad. Y es esa verdad la que restaura. Porque en medio de un mundo que nos exige mostrar fortaleza constante, estos textos nos autorizan a llorar, a clamar, a dudar y a esperar. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestro quebranto y que la restauración no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de ella. Cuando el alma ha sido herida, una de las mayores necesidades es la certeza de que alguien comprende. Y los salmos proporcionan precisamente eso. Un lenguaje que traduce lo que muchas veces no podemos expresar. Palabras que ponen forma al dolor y que en su estructura divina abren camino a la restauración. No es casualidad que tantas veces los salmistas hablen directamente con su alma. Esa autoexhortación es una herramienta espiritual profunda. Hablarle al alma no es locura, es una forma de reeducarla para que recuerde lo que ha olvidado en medio del sufrimiento. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Este tipo de lenguaje no niega el dolor, pero lo confronta con verdad, lo sacude con fe y lo reorienta hacia la fuente de toda sanidad. La restauración del alma es uno de los actos más delicados que Dios realiza. No se impone con fuerza, sino que se ofrece con ternura. Como el alfarero que repara con cuidado una vasija rota, Dios toca áreas específicas con precisión amorosa. Y los salmos, como palabras inspiradas por el Espíritu Santo, funcionan como guía y confirmación de que ese proceso está ocurriendo. No es un sentimiento, es una realidad espiritual que va tomando forma a medida que se permanece en la palabra. El Salmo 147:3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta no es una frase poética, es una afirmación del carácter de Dios. Su especialidad no es solo salvar, es también restaurar. Y lo hace no desde lo visible, sino desde lo más íntimo. Cada vez que alguien se expone con sinceridad a estos textos, el Espíritu de Dios trabaja en áreas que quizás han estado cerradas por años. Sanar el alma no es un proceso que dependa del tiempo, sino de la apertura. Cuando hay disposición, Dios actúa con profundidad, no con superficialidad, sino con intensidad santa. Muchos creyentes han memorizado versículos, han asistido a congregaciones por años, han cantado alabanzas y han participado en múltiples actividades sin experimentar restauración interna, porque han buscado formas externas de resolver heridas que solo la palabra viva puede tratar. Los salmos, especialmente aquellos menos citados, tienen una forma directa de penetrar esas áreas que han sido ignoradas, incluso por nosotros mismos. Son herramientas divinas para desenterrar el dolor y aplicar verdad donde antes solo había memoria y culpa. El alma no solo necesita ser sanada del pecado, también necesita ser sanada de la decepción, de la pérdida, del abandono, de la frustración, del rechazo. Y todos esos elementos están presentes en los salmos. Es por eso que funcionan como espejos sagrados. Le muestran al lector lo que hay dentro, pero también le revelan lo que Dios quiere hacer con eso. No se limitan a identificar el problema, ofrecen la solución.
Una conexión renovada con el Creador que reordena, redime y renueva desde adentro. Cuando el salmista dice en el Salmo 119:50, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu dicho me ha vivificado. No está hablando desde la teoría, sino desde la experiencia. La palabra no solo consuela, vivifica, trae vida, donde antes solo había peso. Y esa es la restauración que el alma necesita. No solo alivio momentáneo, sino renacimiento espiritual. No solo palabras bonitas, sino verdad que reestructura el interior. Esa es la promesa silenciosa que contienen estos salmos que pocos han leído con detenimiento. No porque sean menos inspirados, sino porque su tesoro está reservado para quienes se atreven a buscar más allá de lo popular. En esa búsqueda el Espíritu Santo actúa como guía fiel. Lleva al lector al pasaje preciso, al verso exacto, al momento justo. Y lo hace no como coincidencia, sino como intervención divina. Cada palabra leída con fe se convierte en herramienta de restauración. Cada promesa absorbida con convicción se transforma en cimiento para una nueva etapa. Porque la restauración del alma no es el final del camino, es el inicio de una vida nueva. Una vida en la que las heridas no se ignoran, pero tampoco dominan. En la que el pasado no se borra, pero tampoco define. En la que la verdad de Dios tiene la última palabra. La restauración verdadera no es frágil, es firme, porque no se construye sobre emociones cambiantes, sino sobre la palabra eterna. Y los salmos, al ser inspiración directa del Espíritu, tienen la capacidad de infundir esa firmeza desde lo más profundo. Aquel que se sumerge en ellos no encuentra solo consuelo, encuentra dirección. No encuentra solo alivio, encuentra propósito. Porque el alma restaurada no vuelve al mismo lugar. El alma restaurada comienza a caminar hacia un destino diferente, guiado por la luz que ha comenzado a arder dentro de ella. Hay una verdad espiritual que no siempre se comprende a simple vista. La alabanza no nace solamente de la alegría, también surge desde el dolor más profundo. En los salmos, especialmente en aquellos menos conocidos, esta conexión se hace evidente. La alabanza no es una respuesta emocional que depende de la comodidad, sino una declaración espiritual que se levanta incluso cuando todo alrededor parece perdido. En la Biblia, las palabras de alabanza que emergen del quebranto no son actos simbólicos, sino decisiones cargadas de fe que abren dimensiones de restauración que solo se activan en medio de la aflicción. En el Salmo 69, David expresa su angustia con intensidad. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. The one to do. La imagen es de un hombre ahogado, superado por sus circunstancias, sin control ni salida aparente. Sin embargo, en ese mismo salmo, una transición inesperada ocurre. A pesar de todo, en el Ella, Wabera, Sisiku, Sikulo, Glada, Traistero el Excelio 30, dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Esa decisión no proviene de una mejoría en su situación externa, sino de una convicción interna que trasciende el dolor. Esa es la conexión espiritual que muchos ignoran. Cuando el alma elige alabar en medio de la herida, se abre un camino hacia la restauración que no está condicionado por lo visible. La alabanza, en medio del sufrimiento, tiene un valor particular para Dios. No porque Él necesite nuestras canciones, sino porque en ese acto se demuestra que su presencia es más importante que el alivio temporal. Alabar desde la aflicción es declarar que Dios sigue siendo digno, aunque el corazón esté quebrado. Es un acto
que quiebra las estructuras del orgullo humano y establece el dominio de la fe sobre la circunstancia. En el Salmo 22, 3, leemos que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esta declaración no es figurativa, es una afirmación espiritual. Donde hay alabanza, hay presencia. Y donde hay presencia, hay sanidad. Incluso cuando el entorno no cambia de inmediato, el interior comienza a ser restaurado desde la raíz. El dolor no es una interrupción del propósito de Dios. Es muchas veces el terreno donde su gloria se revela con mayor fuerza. En los salmos, los clamores que comienzan en desesperación frecuentemente terminan en exaltación. Este patrón es consistente. El sufrimiento da lugar a una búsqueda intensa, y esa búsqueda, cuando se transforma en alabanza, crea un puente directo a la intervención divina. No es una estrategia humana, es una dinámica espiritual que la palabra deja clara una y otra vez. La alabanza no es un recurso para manipular a Dios, sino una respuesta al conocimiento de quién es Él, incluso en medio del dolor. En el Salmo 13, David comienza con una queja honesta. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Bill One Point. La angustia es palpable, pero al final cambia completamente su tono. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ver Proverbs 5-6. Esa transición no ocurre porque la situación cambió. Ocurre porque su perspectiva fue transformada en medio de la alabanza. No se trata de negar el sufrimiento, sino de colocar a Dios por encima de él. Esa es la esencia del poder restaurador de la alabanza, que le da al alma la capacidad de recordar que su historia no termina en el dolor. En toda la Escritura y de manera particular en los Salmos, la alabanza aparece como una fuerza que rompe ataduras invisibles. No es un recurso emocional para sentirse mejor, es una expresión de autoridad espiritual. Cuando se alaba en medio del quebranto, se está ejerciendo dominio sobre el desánimo, sobre la ansiedad, sobre el silencio que el enemigo intenta imponer. Alabar en medio del dolor es una declaración de guerra contra todo lo que quiera apagar la voz del alma. Y es por eso que en muchas de estas composiciones sagradas, lo que inicia como un lamento, termina como una proclamación. El Salmo 118 es una proclamación completa de victoria, pero en su contexto vemos que no fue escrito desde la calma. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. La alabanza, en este caso, no surge cuando todo está en orden, sino cuando se ha experimentado la intervención divina como respuesta a una súplica desesperada. La angustia no fue el final, fue el comienzo de una canción. Y eso nos muestra que no hay dolor que no pueda ser transformado en adoración. Cada lágrima puede ser un verso. Cada clamor puede convertirse en una melodía si el alma se atreve a mirar hacia lo alto, en lugar de quedarse encerrada en su propia desesperanza. La verdadera restauración del alma no se completa sin la alabanza, porque en la alabanza se declara la verdad sobre Dios. Y al declarar esa verdad, se reordena la percepción interna. Lo que parecía dominante pierde su poder porque ahora hay una voz más alta resonando en el interior. En el Salmo 30:11 se nos dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esta transformación no es automática, es el resultado de una interacción con el Dios que se deja encontrar en medio del dolor. Es la evidencia de que cuando el alma elige alabar, incluso mientras tiembla, algo comienza a moverse en el ámbito espiritual. El mayor acto de fe no es pedir un milagro, es alabar mientras se espera. La alabanza que brota desde el quebranto tiene una fragancia especial. Es costosa, no se produce con ligereza. Por eso el Salmo 50:23 dice:
El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. No toda alabanza es sacrificio, pero cuando se ofrece desde el dolor, cuando se levanta en medio de la aflicción, se convierte en una ofrenda que toca el cielo. Es entonces cuando la restauración deja de ser una promesa futura y comienza a manifestarse en el presente. Hay salmos que son himnos de guerra espiritual, no contra enemigos visibles, ¿no?, sino contra las fuerzas que operan en el alma, contra el desaliento, contra la tristeza prolongada, contra la amargura. Y la alabanza es el arma más eficaz en esa batalla, porque no necesita condiciones favorables para activarse, solo requiere decisión. Cuando el alma canta en medio del valle, declara que su fe no está sujeta a las circunstancias, sino anclada en la fidelidad de Dios. Esa es la raíz de la restauración auténtica. Saber que, aunque el entorno no cambie, el corazón puede ser renovado por completo solo con elevar su voz hacia el cielo. En los momentos más oscuros, cuando todo parece haberse apagado, la alabanza en los salmos enseña a no callar, a no entregarse al silencio del dolor, sino a contrarrestarlo con sonido de fe, a romper la atmósfera de derrota con palabras que exaltan al Dios que sigue siendo rey, aunque las lágrimas nublen la vista, porque la alabanza no necesita ver para creer. Se fundamenta en el conocimiento profundo de que Dios no cambia y por eso siempre es digno. Esta es la conexión que muchos han olvidado, que el alma herida puede alabar y al hacerlo empieza a sanar, que el dolor no invalida la adoración, sino que la purifica, y que Dios no busca cantos perfectos, sino corazones sinceros que incluso rotos sigan eligiéndolo a Él. Los salmos que pocos leen gritan esta verdad. Son cantos nacidos desde lo más bajo que se elevan hasta lo más alto. Y en ese ascenso el alma encuentra sanidad, propósito y fuerza para continuar. Existen palabras que sanan, no porque sean pronunciadas con fuerza, sino porque contienen vida. En los salmos, esas palabras no son solo versos para ser leídos en silencio. Son verdades para ser proclamadas con autoridad. Cuando el alma repite con convicción lo que Dios ya ha dicho, se activa un proceso espiritual que no depende de lo emocional ni de lo visible. Es la voz del Espíritu alineándose con la palabra, rompiendo estructuras internas que han sostenido el dolor, la confusión o la desesperanza. Sanar no es únicamente recibir, también es declarar. Y declarar no es solo hablar, es establecer en lo invisible lo que Dios ya ha prometido. La proclamación de la verdad no es un acto automático, es una acción intencional que transforma al que la realiza. Cada vez que un salmo es dicho en voz alta, su efecto penetra no solo los oídos, ¿no?, sino también el corazón, la mente, las emociones. El Salmo 107 lo demuestra con claridad. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No dice que envió un toque o una señal, dice que envió su palabra. Esto establece una clave espiritual. Cuando la palabra es pronunciada con fe, transporta consigo el poder de Dios para restaurar lo que está quebrado. No es un acto simbólico, es una transferencia de autoridad, una acción de guerra espiritual en la que la verdad desplaza a la mentira. En muchos casos el alma permanece atada no por lo que ha vivido, sino por lo que ha aceptado como verdad. Y los salmos ofrecen una alternativa divina a esos discursos internos que nos dañan. En lugar de repetir pensamientos de derrota, de vergüenza o de inseguridad, el creyente puede levantar la voz con las palabras de Dios y comenzar a reemplazar estructuras mentales erróneas con fundamentos eternos. Proclamar un salmo no es recitar un poema, es liberar una espada. Porque la palabra, como afirma Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos.
no es pasiva, es activa, penetrante, transformadora. Cuando se proclama lo que Dios ha dicho, se toma una posición espiritual. Ya no se vive a merced de las emociones, sino bajo el gobierno de la verdad. En el Salmo 19 se revela esta naturaleza transformadora de la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo. Saben, convertir el alma no es una expresión poética, es una operación espiritual. Algo cambia dentro del ser cuando la palabra es tomada como fundamento. Y esa conversión se potencia cuando la verdad es afirmada por la voz. No basta con saberla, es necesario declararla. Porque lo que se declara con fe se arraiga en el corazón. El alma necesita oír no solo pensamientos, sino verdades eternas que la rescaten del ruido del mundo. Y no hay verdad más sólida que la que Dios ya ha dejado escrita. En los salmos hay promesas, advertencias, exhortaciones y consuelos que deben ser hablados, no solo pensados, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como enseña Romanos 10:17. Pero no es solo el oír de otros, es el oír de uno mismo. Cuando un creyente se escucha a sí mismo declarar la verdad divina, está reeducando su espíritu, está reconstruyendo su identidad, está afirmando su posición en Cristo. El Salmo 91 es uno de los más claros en esta dinámica. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vete tú, no dice pensaré, ni siquiera creeré en silencio. Dice, diré. La declaración es parte de la protección. Hablarle a Dios desde la fe activa la cobertura. Proclamar esa esperanza, aun cuando se sienta temor, es un acto de sanidad. Porque la voz guiada por el Espíritu comienza a ordenar lo que el alma desordenó. Y en esa repetición, no vacía sino poderosa, la verdad empieza a derribar fortalezas internas que se construyeron con mentiras, traumas o palabras ajenas. Hay quienes han leído los salmos como devocionales tranquilos, pero no siempre fueron escritos para eso. Muchos fueron diseñados como armas de proclamación, como cánticos de guerra, como gritos de confianza, como decretos espirituales que le recordaban al alma su verdadera posición. En el Salmo 27, por ejemplo, el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Bill One Point. Esa pregunta no busca una respuesta, es una afirmación en forma de desafío. Es una forma de hablarle al miedo y ponerlo en su lugar. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando se proclama la verdad. Se confronta lo que oprime con la autoridad de lo que libera. La proclamación tiene el poder de cambiar atmósferas internas. No porque las palabras humanas sean suficientes, ¿no? Sino porque al alinear la voz con la palabra se produce una convergencia con lo eterno. Los salmos no fueron inspirados solo para ser leídos en momentos de calma. Muchos nacieron en tormentas y su fuerza radica precisamente en eso, en que contienen palabras adecuadas para climas espirituales adversos. Declararlos es como encender una antorcha en medio de la noche. Aunque todo a tu alrededor esté oscuro, esa llama empieza a guiarte, a darte dirección, a devolverte el sentido. El alma herida necesita escuchar con insistencia lo que Dios ha dicho, no lo que el dolor ha susurrado. Y en esa repetición intencionada algo comienza a cambiar, porque las cadenas del alma no siempre se rompen en un instante. Algunas se sueltan palabra tras palabra, día tras día, proclamación tras proclamación. No es magia, es persistencia espiritual, es constancia en la verdad, es la decisión de no ceder el terreno del alma al silencio ni a la mentira, sino de ocuparlo con la voz de la fe.
El Salmo 119, el más extenso de todos, es también uno de los más ricos en declaraciones personales. No es un monólogo teológico, es un diálogo del alma con la verdad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ve? 11. Guardar implica recordar. Y recordar implica proclamar, porque lo que se dice se graba. Y lo que se graba en lo profundo se convierte en una fortaleza contra la mentira. La sanidad del alma muchas veces no necesita una experiencia extraordinaria, sino una repetición fiel de lo que Dios ya ha dicho, hasta que lo interno se alinee con lo eterno. No se puede subestimar el poder de la voz que declara verdad. Jesús mismo, al enfrentar al enemigo en el desierto, no usó argumentos ni emociones. Usó la palabra, declaró con firmeza lo que ya estaba escrito, y en cada declaración debilitó el ataque y fortaleció su espíritu. Esa es la estrategia que los salmos ofrecen a quienes se atreven a hablarlos, no como rutina, sino como acto de fe. Cada frase, cada línea, cada expresión inspirada por Dios puede convertirse en un arma poderosa si es tomada con convicción. Cuando el creyente proclama lo que Dios ha dicho, le está recordando al alma quién es su Señor, cuál es su destino y qué autoridad tiene. Está colocando sobre sí mismo el manto de la verdad que cubre, protege y restaura. La proclamación no cambia a Dios, pero cambia al que proclama, porque lo acerca a su carácter, lo alinea con su voluntad y lo fortalece para enfrentar lo que antes parecía imposible de superar. Los salmos que la mayoría de cristianos nunca leen contienen verdades escondidas, llaves de proclamación que esperan ser activadas. No están en las páginas más subrayadas, pero poseen la misma unción. Y en muchos casos, su impacto es aún mayor, porque su mensaje llega cuando ya no hay recursos humanos, cuando solo queda la palabra y la fe. Allí, en ese cruce entre necesidad y verdad, se produce la sanidad. No por emoción, sino por convicción. No por novedad, sino por fidelidad a lo que ya ha sido dicho desde la eternidad. Hay momentos en los que el alma se encuentra atrapada en un silencio denso, una especie de noche interna en la que ni el consuelo ni la lógica parecen tener efecto. En esos tiempos de oscuridad espiritual, emocional o mental, el alma no necesita explicaciones, necesita dirección. Y es precisamente en los salmos menos explorados donde se esconde una guía silenciosa, una estructura divina diseñada no para evitar la oscuridad, sino para atravesarla con firmeza y fe. No son fórmulas para escapar del valle, sino mapas para caminar en medio de él sin perder la conexión con el Creador. Los salmos no evitan la realidad del sufrimiento, la abrazan, le dan lenguaje, le dan forma y al hacerlo revelan caminos internos por los cuales el alma puede transitar sin perder su propósito. El Salmo 77 es uno de esos pasajes que no suele destacarse por su popularidad, pero que contiene una de las herramientas más poderosas para quien está en medio de una noche espiritual. En el día de mi angustia busqué al Señor. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Va tú. Esta no es una declaración de triunfo, es una confesión de vulnerabilidad. Pero esa confesión se convierte en punto de partida, en señal de que la búsqueda, incluso cuando no produce alivio inmediato, es ya una forma de resistir la oscuridad. El salmista continúa preguntándose si Dios ha olvidado ser clemente, si ha cerrado su compasión para siempre. Y en medio de esas preguntas toma una decisión que transforma el curso del Salmo. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Fin. En este giro no es emocional, es espiritual. En lugar de dejarse arrastrar por la desesperación, el alma elige recordar. Y ese acto de recordar se convierte en guía. En medio de la niebla no
se busca una salida inmediata, sino un ancla. Y el recuerdo de lo que Dios ha hecho es esa ancla que sostiene cuando todo lo demás falla. Los tiempos de oscuridad no se resuelven con explicaciones, se enfrentan con verdad. Y la verdad, tal como está escrita en los Salmos, se convierte en faro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La imagen no es de una luz total, sino de una lámpara. Un paso a la vez, una verdad por cada tramo. El alma que transita el valle no necesita ver el final, necesita confiar en que cada paso es sostenido por la fidelidad divina. Y los salmos leídos en esos momentos no resuelven todas las preguntas, pero dan las palabras justas para seguir caminando. Porque a veces continuar en pie ya es una victoria espiritual. Hay una sabiduría escondida en los versículos que describen angustia sin filtros. No fueron escritos desde el equilibrio emocional, sino desde la honestidad espiritual. Esa honestidad es clave, porque el alma herida no necesita recetas, necesita espacio para expresarse. Y los salmos ofrecen ese espacio. Enseñan a hablar sin temor, a derramar el corazón sin vergüenza, a presentar cada pensamiento, incluso los más oscuros, ante el Dios que todo lo ve y que todo lo entiende. No hay censura en esos textos, solo dirección. Una guía silenciosa que no impone, pero que orienta con firmeza. El Salmo 88 es uno de los ejemplos más extremos. Su tono es sombrío de principio a fin. No termina con una nota de esperanza visible. La última línea dice: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Isaiah 18. A pesar de esa aparente ausencia de luz, sabrá, su inclusión en la Escritura es intencional. Porque incluso cuando no hay un final feliz inmediato, incluso cuando la oscuridad parece no romperse, hay propósito en el clamor. Ese salmo no está allí por error, está allí para recordarnos que aun cuando no se siente la presencia de Dios, seguir hablando con Él es una forma de fe. Aun cuando no se obtiene respuesta, continuar dirigiendo el alma hacia Él es una forma de resistir. Los salmos menos leídos enseñan que la oscuridad no invalida la relación con Dios, sino que muchas veces la profundiza, que la duda no es enemiga de la fe, sino la antesala de una revelación más profunda, que el silencio no siempre es rechazo, a veces es formación, y que la espera, aunque dolorosa, es el terreno donde se forjan las raíces de una fe que no depende de sensaciones, sino de verdad eterna. En esos tiempos lo que sostiene no es la emoción, es la palabra. Y los salmos, con su lenguaje directo, sin adornos innecesarios, se convierten en el sustento diario del alma que se rehúsa a rendirse. Hay una estructura espiritual en estos textos que orienta sin imponer. En lugar de decirle al lector qué sentir, le muestra cómo responder, le enseña a clamar con sinceridad, a recordar con intención, a declarar con convicción. No se trata de negar la oscuridad, sino de aprender a caminar dentro de ella con los ojos puestos en la luz que aún no se ve, pero que se espera. Esa es la verdadera guía de los salmos. No eliminan el valle, pero acompañan en cada paso. No hacen desaparecer la noche, pero ofrecen dirección mientras se atraviesa. La oscuridad no es una señal de fracaso espiritual, es muchas veces el escenario donde se manifiesta la dependencia más pura. Y los salmos enseñan eso sin rodeos. En el Salmo 143 se expresa con claridad esta dinámica. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Beseben. Esta súplica no exige, suplica, no reclama, se rinde. Y en esa rendición hay dirección.
En esa confesión de debilidad se abre un canal para la intervención divina. La guía no siempre viene como instrucciones, a veces viene como consuelo, como palabra que afirma que aún en la aflicción Dios sigue siendo Dios. El Salmo 61 presenta otra imagen poderosa. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Ve, tú. Esta petición no es genérica, es una declaración espiritual. Reconoce que hay momentos en los que no se puede confiar en la propia fuerza y que la única opción viable es ser llevado, no caminar por mérito propio, sino ser sostenido por gracia. Esa es una de las lecciones más profundas de los salmos ignorados. Que hay momentos en los que la guía no se encuentra en saber qué hacer, sino en reconocer quién puede hacerlo por nosotros. La oscuridad puede ser prolongada, pero no es infinita, y los salmos lo afirman, no siempre con promesas explícitas, pero sí con convicciones firmes. En el Salmo 35 se encuentra una verdad que ha sostenido a generaciones. El lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Este no es un eslogan de optimismo, es una afirmación de ciclos espirituales. La noche es real, el lloro es legítimo, pero no son eternos. Hay un amanecer establecido por la fidelidad de Dios. Y el alma, al caminar con los salmos como guía, puede sostenerse en esa esperanza, incluso cuando los ojos no ven señales claras de su llegada. Los salmos ofrecen un lenguaje que guía sin forzar. Enseñan a esperar sin desesperar, a confiar sin pruebas inmediatas, a resistir sin certezas visibles. Son más que poesía, son estructuras espirituales diseñadas por Dios para acompañar a su pueblo en todas las estaciones del alma. Y en los momentos más oscuros, ¿no?, su valor se multiplica, porque no ofrecen evasión, ofrecen compañía. Y en esa compañía el alma no solo sobrevive, aprende a confiar de nuevo. Hay una riqueza espiritual en la palabra que aún no ha sido explorada por muchos. A lo largo del tiempo, los creyentes han construido hábitos de lectura que, aunque bien intencionados, los han llevado a transitar siempre los mismos caminos. Se aferran a versículos familiares, repiten promesas conocidas, se refugian en textos seguros. Pero en ese patrón también se pierde algo esencial: la oportunidad de descubrir lo que Dios escondió con propósito en los rincones menos iluminados de la Escritura. No es por falta de inspiración que muchos salmos son ignorados, es por falta de búsqueda intencional. Y es precisamente ahí donde se levanta un llamado espiritual urgente: redescubrir lo que fue escrito, no para decorar, sino para transformar. La palabra de Dios es un pozo inagotable. No hay línea en ella que no haya sido soplada por el Espíritu. No hay palabra que carezca de vida. Cada salmo, incluso el que ha sido leído por pocos, contiene una revelación que espera ser activada. Y cuando se activa, no deja nada igual. Produce sanidad, dirección, arrepentimiento, restauración, corrección, paz, porque no son palabras humanas, son verdades eternas envueltas en poesía divina, escritas para tocar la raíz del alma, con precisión sobrenatural. El Salmo 25 es uno de esos pasajes olvidados que tiene el poder de reorientar la vida. En sus primeros versos el salmista declara: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Vivo. 1, 2, 2, 2. Esta afirmación no es simple devoción, es una entrega total. Levantar el alma a Dios es reconocer que solo Él puede manejar lo que ni nosotros mismos entendemos. Es ceder el control de las emociones, los pensamientos, las heridas y las dudas. Y en esa entrega, la palabra comienza a operar con libertad. Los salmos
No son adornos espirituales, son herramientas, son llaves que abren puertas que el alma sola nunca podría forzar. Y cada uno que ha sido dejado de lado representa una oportunidad perdida de transformación. Volver a los salmos que pocos leen es un acto de humildad. Implica reconocer que no lo sabemos todo, que no lo hemos leído todo, que aún queda verdad por descubrir. Esa disposición abre el corazón a una nueva dimensión de comunión con Dios. Porque cuando se explora la Escritura con hambre genuina, se encuentra alimento. Cuando se lee sin la prisa de lo conocido, se descubre lo nuevo. Y lo nuevo en la palabra no es invención, es revelación. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk, sweet on the tongue, but the cuts have tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit, black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it
for the truth, back for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat. Es luz que siempre estuvo, pero que solo ahora el corazón está listo para recibir. En el Salmo 119, 130, el salmista escribe: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esta no es una metáfora literaria, es una declaración espiritual. Hay palabras que al ser expuestas al alma producen luz. No una luz emocional, sino claridad divina. Y esa claridad es una forma de sanidad. Porque muchas veces el alma no está enferma por lo que ha vivido, sino por la oscuridad que arrastra, por las confusiones no resueltas, por los temores no enfrentados, por las preguntas que quedaron sin respuesta. Y cuando esas áreas son tocadas por la luz de la palabra, comienza un proceso profundo que restaura sin necesidad de estruendo. Dios trabaja con poder en el silencio de la revelación personal. El llamado a redescubrir estos salmos no es opcional para quien desea una vida espiritual profunda. Es parte del crecimiento. No hay madurez sin búsqueda, no hay profundidad sin exploración. No basta con leer lo que siempre se ha leído. Hay que escarbar, hay que cavar en la mina de la palabra, como quien sabe que hay oro escondido más allá de la superficie. Y eso es lo que son estos salmos: oro oculto. No por falta de valor, sino por abundancia de contenido. Porque Dios no derrama su gloria donde no hay hambre. Y estos pasajes esperan a quienes deciden no conformarse con lo conocido. El Salmo 32 contiene una de las promesas más poderosas y menos citadas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pinto 8. Esta promesa no fue escrita como una declaración casual. Es un compromiso divino. Dios promete guiar, enseñar, acompañar. Pero para acceder a esa guía es necesario leer, meditar, recibir. Los salmos no actúan como talismanes, actúan como semillas. Y una semilla solo produce si cae en tierra dispuesta. Esa disposición comienza con la búsqueda, con la decisión de abrir la Biblia no por costumbre, sino por expectativa. No para cumplir una rutina, sino para encontrar una palabra que cambie el día, que toque la herida, que reoriente la jornada. Cada salmo olvidado contiene un eco de la voz de Dios, esperando resonar en un corazón dispuesto. No se trata solo de descubrir textos nuevos, sino de permitir que Dios use lo que ya está escrito para hacer algo nuevo en nosotros. El Espíritu Santo sigue hablando y muchas veces lo hace a través de líneas que pasamos por alto. Allí donde el ojo humano no se detuvo, la voz de Dios espera, y quien escudriña con reverencia encuentra lo que otros no ven, porque la Escritura premia la perseverancia. No se rinde al primer intento, pero se entrega completamente a quien insiste. Volver a los salmos ignorados también es un acto de reverencia. Es reconocer que toda la palabra es digna, que no hay versículo menor ni pasaje irrelevante. Es afirmar que Dios no desperdicia palabras y que si algo fue escrito es porque hay una intención eterna detrás. Esa actitud transforma la lectura bíblica en un encuentro. Porque cada vez que se abre la Escritura con esa conciencia, el lector deja de ser espectador y se convierte en participante. Ya no observa desde afuera, entra en la conversación divina. Y en esa conversación el alma es tocada, dirigida, renovada. Este llamado no es para especialistas, es para los que tienen hambre
No requiere formación teológica, solo disposición espiritual. La Biblia no fue escrita para ser entendida únicamente por los sabios, sino para ser vivida por los humildes. Y los salmos más olvidados tienen una particular afinidad con los quebrantados. No buscan impresionar, buscan consolar, no pretenden elevar el intelecto, sino restaurar el alma. Son para los que claman sin palabras, para los que lloran en secreto, para los que se levantan cada día con la esperanza de que Dios hable otra vez. El redescubrimiento de estos textos no solo traerá sanidad individual, sino renovación comunitaria. Porque una iglesia que se alimenta de toda la Escritura es una iglesia fuerte. Una comunidad que se expone a toda la verdad es una comunidad que crece en profundidad, en discernimiento, en autoridad. No hay madurez sin palabra y no hay palabra sin lectura intencional. Por eso este llamado no es solo personal, es también colectivo. Es una invitación a volver a lo básico con una nueva actitud, abrir los salmos que han sido pasados por alto y permitir que hablen, que enseñen, que transformen. Dios sigue escondiendo tesoros en los textos menos esperados y quien los busca los halla, no porque tenga más mérito, sino porque tuvo más hambre. La Escritura fue dada como alimento y cada salmo, conocido o no, contiene el sustento necesario para un área específica del alma. Leer con intención es invitar al Espíritu a revelar. Y cuando Él revela, todo cambia. Porque una sola línea puede restaurar una historia. Una sola palabra puede encender una fe dormida. Un solo versículo puede deshacer años de confusión. Y todo eso espera muchas veces en los salmos que la mayoría nunca lee. Hay verdades que Dios no oculta para que permanezcan en silencio, sino para que sean descubiertas por los que tienen hambre de su voz. Los salmos que la mayoría de cristianos nunca leen no están allí por accidente ni por menor importancia, sino como señales escondidas que solo aparecen ante los ojos del corazón que decide mirar más allá de lo común. Son susurros divinos esperando ser reconocidos, no por quienes buscan lo superficial, sino por quienes anhelan caminar en profundidad. No se trata simplemente de añadir nuevas lecturas a una rutina devocional. Se trata de despertar un espíritu atento, uno que ya no se conforme con las mismas promesas repetidas, sino que decida buscar en lo oculto la herencia completa que le pertenece. Porque todo lo que fue escrito para edificación, consuelo y guía. Y si hay versos que aún no hemos habitado, hay porciones de nuestra sanidad que aún no han sido activadas. Hay una manera distinta de vivir la fe cuando el alma se alimenta de toda la palabra, cuando en lugar de limitarse a los pasajes de siempre, el corazón se expone a nuevas dimensiones de revelación. Entonces, la fe no solo crece, se transforma, deja de ser una respuesta a la necesidad y se convierte en una comunión constante con la voluntad de Dios. Esa comunión se fortalece no con cantidad, sino con profundidad. Y la profundidad se alcanza solo cuando decidimos caminar por caminos poco transitados, cuando abrimos páginas que no todos mencionan, cuando leemos versos que no aparecen en las predicaciones comunes, pero que fueron escritos con la misma intención redentora. Dios no deja migajas a sus hijos, deja mesa preparada, deja pan completo, y ese alimento está repartido en cada rincón de su palabra. Incluso en los salmos que no se citan en reuniones, incluso en los textos que nunca fueron parte de una canción popular. En esos lugares la voz de Dios es igual de clara, igual de poderosa, igual de cercana, pero requiere silencio interior para escucharla, requiere intención para encontrarla y requiere obediencia para aplicarla. Este guión no termina con una lista de salmos para memorizar. Termina con una invitación a buscar, a escudriñar como quien busca vida, a leer como quien sabe que del otro lado del texto hay un Dios que está esperando hablar. No de manera genérica,
sino personal. No como parte de un ritual, sino como encuentro. Porque cada salmo ignorado es una conversación pendiente. Una palabra que aún no ha llegado al corazón porque nunca fue pronunciada, ni recibida, ni creída. Los caminos de Dios no siempre comienzan en lo evidente. A veces inician en lo secreto. Y cuando uno entra en esos lugares, descubre que hay más gracia, más dirección, más poder, más esperanza de la que alguna vez imaginó. Porque el Dios que inspiró cada salmo sigue siendo el mismo. Sigue sanando, sigue guiando, sigue hablando. Y su palabra sigue viva, esperando ser abrazada con la fe de los que no se conforman con lo conocido, sino que desean caminar en todo lo que Él ha preparado. Hoy es tiempo de ir más profundo, no por novedad, sino por obediencia. No por curiosidad, sino por necesidad espiritual. Porque hay heridas que solo pueden ser tocadas por palabras específicas. Y esas palabras están ahí, esperando ser leídas con el corazón abierto. Los salmos sanadores que la mayoría nunca lee, no están escondidos de ti. Están esperando por ti. ¿Estás listo para abrirlos y escuchar lo que Dios aún tiene por decir?